Agnana timirandasya nananjala salakaya chaksurum militanjena dasmai Sri Gurave Namaha. Bueno, muchas gracias por acompañarme hoy desde casa o aquí en la sala. Hoy quería hablar de dos asuntos, dos aspectos que nos pueden resultar complicados a la hora de hacer una práctica que tiene que ver con mirarse dentro, porque ya sabéis que la práctica que hacemos aquí, aunque dedicamos muchas horas de las clases a la parte física de asana, pero siempre intentamos que la práctica física, el movimiento del cuerpo, vaya acompañado o vayamos consiguiendo con la práctica y con la frecuencia una atención al cuerpo y a la respiración, a cómo nos sentimos físicamente, a cómo estamos emocionalmente, para que la práctica física se empape de una cualidad más meditativa que el puro ejercicio físico o el puro movimiento, ¿vale? O sea, cuando nosotros coordinamos el movimiento con la atención a cómo está nuestra respiración, si además de eso empezamos a ser conscientes de cómo está nuestro cuerpo cada día, de cuáles son nuestros límites, dónde puedo trabajar un poquito más, dónde debo parar, todo esto nos va haciendo muy conscientes de cómo está el cuerpo, del que estamos muy desconectados, ¿no? Y a partir de ahí nos es más fácil empezar a conectar también con nuestras emociones, con nuestras necesidades, de las que estamos también muy desconectados. ¿Qué es lo que necesito? Muchas veces preguntas qué quieres o qué necesitas y nos paramos a preguntarnos esto y no sabemos realmente qué es lo que necesitamos, porque nos metemos en una dinámica y un ritmo que es la sociedad en la que vivimos y la educación que hemos recibido, donde no nos paramos mucho a hacernos estas preguntas, ¿no? Entonces, hay dos aspectos que nos pueden, como digo, resultar complicados a la hora de hacer un trabajo que sea más interno. Y uno es la intimidad con nosotros mismos, ¿vale? Conectar con nosotros mismos desde una forma más profunda, de realmente cómo nos sentimos y, como decía, qué necesitamos, qué quiero de la vida, ¿no? Cómo me siento cada día, cómo me afecta lo que me dicen, cómo afecta lo que digo a los demás. Y entonces, cuando el otro día, me acuerdo ahora, fui a una obra de teatro. Bueno, realmente no era una obra de teatro, era un ensayo de la escuela de Juan Carlos Corazza, que no sé si sabéis quién es, pero es la escuela donde estudió José Arte Dramático y donde se forman muchos actores aquí en España, como Javier Bardem, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos cada año, al final del curso, hacen lo que se llama una muestra, que es que durante más o menos un mes, que suele ser ahora, en mayo, junio, muestran al público que quiera asistir un ensayo abierto de los estudiantes que acaban los 4 años de formación con ellos. No representan una obra de principio a fin, sino que son como extractos, muchas veces incluso mezclan obras distintas, pues este año era de Chekhov y mezclaban un poquito también con Shakespeare. Los alumnos interpretan el mismo personaje, lo interpretan, por ejemplo, 3 o 4 personas distintas, y entonces es muy interesante ver cómo cada uno le da un matiz distinto, y Juan Carlos, que es el profesor principal, interviene, de repente para y dice, no, repítelo y hazlo de esta manera, o ahora improvisa de otra, ahora en vez de enfadada prueba no sé qué, ¿no? Bueno, yo os animo a ir a verlo porque es muy curioso. Y a mí me resulta siempre muy bonito ir a ver y siempre aprendo cosas. Y están hasta finales de mes aquí en Madrid y creo que las entradas son 10 euros, es barato. Lo buscáis por internet. Bueno, después de esta pausa publicitaria,
Al principio de esta muestra, Juan Carlos habló un momento y decía cuál era la intención que ellos tenían cada año en la escuela y con estas muestras que hacía, con el trabajo que hacían allí, que era intentar buscar momentos de intimidad, de parar, de conexión con nosotros, que cada vez resulta más difícil, ¿no? Él decía, parece como nadar muy contracorriente, intentar hacer esto cuando ahora todo es tan rápido y tan instantáneo y no me aguanto ni 2 segundos en un texto para leerlo, ya me paso a lo siguiente, ¿no? Todo esto que nos está pasando ahora, ¿no? Entonces, pensaba también el trabajo que hacemos aquí en la sala o que hacemos en las clases online, de intentar crear un espacio de intimidad, de calma y de parar para poder conectar un poquito con nosotros, ¿no? ¿Y qué dificultad nos puede surgir con esto a la hora de conectar con nosotros, ¿no? No sé si habéis sentido alguna vez este malestar de tener unas horas por delante en las que no tienes ningún plan y no hay nada que hacer, ¿no? O a veces simplemente es no poderte aguantar de coger el móvil cuando estás esperando que te atiendan en el banco, por ejemplo. O sea, esa inquietud todo el rato de tengo que hacer algo, tengo que pasar a hacer algo, tengo que ocupar mi tiempo con algo, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando no tenemos nada que hacer y lo único que nos queda es contactar con nosotros y con cómo nos sentimos y cómo estamos, ¿no? Porque muchas veces nos causa tanto miedo y tanto rechazo y emociones muy desagradables el conectar con la sensación de vacío o con la sensación de soledad, y necesitamos ocuparnos en actividades que no nos hagan conectar con eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos dejamos conectar con eso una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez? Yo creo que la costumbre y la frecuencia de ir tocando eso va haciendo que le vayamos perdiendo el miedo. Esta es mi sensación o mi experiencia, y que cada vez seamos más valientes o nos atrevamos más a tocar eso, a quedarnos ahí, a ver que no pasa nada, y en algún momento yo confío que se atravesará y nos ayudará a empezar la vida, a ver la vida con otro ritmo y con más conciencia. Y tomar conciencia de nosotros creo que pasa primero por tener que estar en sostener esta incomodidad, ¿no? Y a veces, por ejemplo, en una clase Mysore, que sabéis que se habla muy poco, que intentamos que haya pocas distracciones, hay muchas personas cuando llegan a eso por primera vez les causa mucho rechazo, porque necesitan algo que no les lleve a por ejemplo, a esto que se llama tanto ahora del overthinking, ¿no? El sobrepensamiento, el rumiar. Entonces, es que necesito ocuparme en algo para no estar aquí en mi cabeza, ¿no? ¿Qué pasa si me doy cuenta de todo el discurso que tengo aquí siempre, ¿no? ¿Qué pasa si soy capaz de poderme enfrentar un poquito a esto cada día, perderle el miedo, distanciarme de todo esto y verlo como si estuviera casi viendo una película bueno, esta es la mente haciendo su trabajo, que es dispararse a mucho pensar, a mucha preocupación. No le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero en general creo que es un mal de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nos dedicamos un rato a intentar salir de ahí, ¿no? Pues que se despierta la incomodidad, el rechazo, el querer escapar de eso. La mente va a querer escapar de ahí y te va a dar 1000 razones para que no contactes con eso, ¿no? Y siempre hay 1000 excusas para
no ponernos a hacer una práctica que nos haga tocar con eso, ¿no? Aquí siempre lo digo, ¿no? Estas charlas que hacemos, que es una vez al mes, y que en la escuela somos 200 alumnos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje es ese? Luego es verdad que hay gente que lo ve en diferido, pero nosotros vemos la gente que lo ve y os puedo asegurar que no llega ni al 10% de los alumnos de la escuela quienes ven las conferencias o las charlas, que puede ser que no interese lo que yo estoy diciendo y no pasa nada, ¿no? Pero que, por ejemplo, con la práctica física, que parece que con eso nos comprometemos un poquito más aquí, ¿no? También cuando hace frío porque hace frío, cuando llueve porque llueve, cuando hace bueno, ojo, es que hace bueno, como voy, ¿no? Siempre va a haber algo, porque no tengo tiempo, porque ahora no sé qué, porque ahora... ¿No? Qué difícil es que podamos compaginar. Es verdad que nuestras vidas muchas veces no son fáciles y no nos dejan mucho tiempo, pero es una pena que no nos deje tiempo para lo importante, ¿no? Que yo creo que es conectar con esto. Y pienso que una de las dificultades es la dificultad de conectar con la intimidad con nosotros, que eso nos asusta, ¿no? Y muchas veces lo tapamos de capas de otras excusas que creo que no son el origen de la dificultad. Pues eso, la pereza, me aburro, hace frío, hace calor, no tengo tiempo, lo que sea. Pero creo que todo eso tapa algo más profundo, que es la dificultad de sostener la incomodidad que nos produce tocar, con la incomodidad, con lo que nos duele, con sentirnos, con no saber qué nos pasa, con empezar a hacernos preguntas que nos incomodan mucho, como, no sé, ¿para qué estoy aquí en este mundo? ¿En qué sentido tiene esta vida? ¿O qué quiero de la vida? ¿O qué espero? ¿O qué es lo importante para mí? ¿No? Todo esto, que son grandes preguntas, nos incomodan mucho y enfrentarte a ellas no es fácil. Entonces, yo creo que cuando para ti algo es importante, te buscas las maneras de encontrar el tiempo, ¿no? Entonces, si no es importante para ti conectar contigo, es porque todavía no te has dado cuenta de la dificultad que tienes de conectar con eso, o de que realmente es importante, ¿no? No nos hemos parado a enfrentarnos a esto, ¿no? Entonces, quiero que ahora meditemos un rato, simplemente estemos en silencio, puedes estar con los ojos abiertos, mirando hacia abajo, con los ojos cerrados, en una postura en la que estés cómoda, cómoda, porque hoy sois todas mujeres, que esto es otra cosa también sobre lo que había mucho que hablar, ¿por qué los hombres les cuesta tanto hacer estas cosas? Bueno, y primero conectamos ahí con la respiración un momento, que es algo que nos hace entrar en contacto con nosotros. Simplemente ve buscando una respiración cómoda, que la dejes ir a su aire. Y no hay que hacer mucho, es atender la respiración, escuchar, ver, observar la respiración. No hay que hacer mucho, simplemente es estar aquí conmigo, observando cómo respiro,
sintiendo el peso, la presión de mi cuerpo sobre lo que esté apoyado, apoyada. Y seguimos respirando, manteniéndonos en esta idea de qué pasa si me quedo a solas conmigo. No intentes buscar tampoco una respuesta, es mantenerlo ahí, si viene algo viene, si no, no pasa nada. Quédate más en las sensaciones y en la respiración. Vuelve la atención a la respiración sin hacer nada más. Mira cómo entra el aire, cómo sale. Ya cuando lo sientas, ve abriendo los ojos. Si lo necesitas, cambia de postura o estírate. No siempre conectar con nosotros es incómodo o nos hace tocar esto de lo que hablábamos antes. Muchas veces, o lo bueno sería que cada vez pudiéramos encontrarnos con nosotros y sentir que estamos a gusto, como en casa, en paz, o con un amigo de toda la vida, ¿no? Y eso también a lo mejor lo podéis haber experimentado, ¿no? Sobre todo en épocas a lo mejor donde hemos estado muy distraídos de nosotros por las circunstancias externas y de repente es como, tengo un momento para mí, tengo un rato para, qué a gusto estar aquí a solas conmigo, respirando, sentándome, dedicándome un tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, ayer veíamos en el curso de la compasión que estamos haciendo con Cándida,
Como a veces tomarnos un tiempo para nosotros nos hace sentir de repente culpables, ¿no? Porque no se lo estoy dedicando a otra cosa o a los demás. Había un texto que os quería leer que hablaba... No, os voy a leer otro. Pero este texto, bueno, si no lo leeré otro día, hablaba un poco de esto, ¿no? De cómo tenemos que estar primero bien con nosotros para poder estar bien con los demás y ayudar a los demás. Y esto que parece tan lógico de entender, y luego hay que ver lo que nos cuesta llevarlo a la práctica y hacerlo, ¿no? Parece que nos vamos dejando para el final. Es bueno, primero hago todo esto y cuando ya me sobre un poco, hago lo otro, ¿no? Y tendría que ser al revés. Es como las mascarillas de los aviones. Primero me la pongo yo y luego se la pongo al niño. Pero nos han enseñado justo lo contrario, ¿no? Entonces deshacer eso no es fácil. Pero bueno, para eso estamos, para ir intentándolo cada vez un poquito más. Bueno, ¿bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? Yo creo que... No sé si alguien no ha conectado nunca con esta sensación incómoda de tengo un rato y no tengo nada que hacer, no tengo ningún plan, no he quedado con nadie. No, ¿os suena haber sentido esa incomodidad de tengo que llenarlo de alguna manera? Sí, ¿no? Yo creo que es... Sí. Toma el micro. Ahí tienes. Sí, yo, puedo compartir un poco mi experiencia, que justo me está pasando eso, estoy en un momento de grandes cambios, ¿no? En general, estoy de yoga, ¿no? De terapia, de lo que estoy leyendo, y justamente yo creo que es la primera vez es como que me estoy enfrentando de verdad, ¿no? A todo esto, y es justamente la primera vez es como que estoy intentando saber lo que es, ¿no? Y lo que veo es mucha soledad, pero sobre todo el miedo a la soledad, ¿no? Ese miedo de, Dios mío, y me pasa mucho por la noche, ¿no? Por la mañana, eso que, bueno, te tienes que acostar y ya no te queda otra. Y es ahí sí, ¿no? Es esa sensación que digo, bueno, ya, la quiero vivir, no quiero que esté, la quiero reconocer, pero es incómodo, ¿no? Pues justamente, que casi que me duele físicamente. Y un poco como lo relaciono con la práctica, es que depende mucho del día, ¿no? Porque algunos días es como que veo que la práctica me ayuda mucho, ¿no? Es como una herramienta que tengo y que me soporta también, ¿no? Y digo, bueno, tengo mucha ansiedad, entonces voy a practicar y eso me hace, me puedo calmar un poco, practicar más lentamente, ¿no? Y otros días es como que casi que me agobia más. Y te acuerdas de lo que comentaba Susana el otro día también, encima de la primera serie, ¿no? Que yo ahora mismo siento como que hay algo aquí que quiere salir, ¿no? Entonces como que el cuerpo me pide echarme atrás. Y esta es la primera serie, ¿no? Que es todo, ¿cómo se dice? ¿No? Hacia adelante, las flexiones hacia adelante. Las flexiones es como que a veces es como que me agobio, porque siento como que, como un círculo, ¿no? Pero es justamente eso, yo creo que es el propósito, no sé si lo entiendo bien, pero la primera serie es que para limpiar, los tienes que ver, no te queda otra, entonces depende mucho del día. Y bueno, por suerte, ¿no? Que tengo esta práctica pero la misma práctica puede ser incómoda, ¿no? Y eso justamente, yo creo que a veces no pienso, bueno, hoy no puedo, no tengo tiempo, me da pereza, pero quizás es como, no, hoy no vamos a esto, no me apetece. Y bueno, está, ¿sabes? Lo puedes descubrir, pero al final es lo que es. Sí, esto que dices gracias. Esto que dices de la primera serie, que hay mucha flexión hacia adelante, perdón, que es verdad, pero también piensa que también hay muchísimos perros boca arriba. Lo que pasa es que no los
no los identificamos como postura porque no estás ahí las 5 respiraciones, ¿no? Y entonces parece que no estás haciendo posturas donde estés, pero haces, yo no sé cuántos perros boca arriba haremos en la primera serie, ¿no? Se hacen muchísimos. Entonces, si ves que necesitas compensar con eso, pon conciencia en el perro boca arriba, porque a veces es que, es verdad, nos flexionamos hacia adelante y luego el perro boca arriba lo pasamos muy por encima, ¿no? Entonces, si a lo mejor necesitas, hazlo con atención y profundizando en el movimiento, ¿vale? Y luego también, cuando estabas hablando, me surgía una cosa, que es, decías esto de, siento la incomodidad y es la primera vez ahora que quiero ver qué es y sentirlo, ¿no? Y yo ahí, es mi consejo, porque es lo que me ha pasado a mí, lo que me pasa mucho, es que he entendido esta idea de que creo que es bueno sostenerlo, pero muchas veces me he pasado de sostenerlo. Es decir, creo que hay que ir muy poco a poco y siendo compasivos con nosotros. Ahora, como estoy haciendo el curso de la compasión, pues compasión todo el rato, ¿no? Pero tomarnos respiros, no venga, por lo menos yo es que soy muy kamikaze, entonces es como no venga, esto no lo he sentido nunca y ahora por primera vez hay que conectar y sentirlo y no sé qué, y entonces me pongo a sentir y a quedarme y no sé cuánto y me paso, y lo que hago es dañarme más que conseguirlo atravesar con salud, digamos, porque no es atravesarlo a toda costa y que termines destrozada al otro lado de la travesía, sino que puedas ir conectando y descansando hasta donde puedes, hoy sí, hoy no, y gracias que de repente hay momentos de desconexión, ¿eh? No podríamos estar todo el rato conectados, si todo el dolor o el miedo o todas las sensaciones desagradables que hemos normalmente bloqueado a lo largo de nuestra vida salieran de golpe, no las podríamos sostener, sería tan fuerte para nuestro sistema nervioso que colapsaríamos, y muchas veces pasa eso, ¿no? Entonces es reconocer que puedo y que quiero empezar a conectar con eso, pero que también necesito momentos de salir de ahí, que no todo tiene que ser súper profundo, súper tocar el dolor, ¿me entendéis? Porque por lo menos yo es lo que he aprendido, es que no es bueno, eso tampoco. Sí, estoy de acuerdo. A mí también me pasa y creo que también ahí como que a veces le doy un poco pragmático, o no sé si puede ser occidental, pero creo que, o sea, está bien hacer la práctica, yoga, leer la terapia, pero es que no es un manual, ¿sabes? Como chac, 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 y bueno, ya no está, es que no, no va a pasar eso. Sí, y es que es muy lento también, el proceso es muy lento, muy lento. Entonces, claro, queremos acelerarlo como sea. Entonces, a mí me pasa así, venga, pues si esto es atravesarlo, ahí voy. Y claro, no, me meto más en mis neuras, que tiene que ver mucho con eso, de venga, pum, pum, ahí voy de cabeza, ¿no? Entonces es buscar también la suavidad y la paciencia, porque es tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Y porque no hay nada que nos haga librarnos de lo incómodo, rápido, fácil, es que yo no lo he encontrado, no creo que exista. Es todo un camino lento, lento, de tiempo, de paciencia, de ir para adelante, de tener la sensación de que vas otra vez para atrás. Y con la práctica en la esterilla lo notáis que es así también, ¿no? Porque siempre decimos que es lo que pasa en la esterilla es lo que pasa en la vida igual. Entonces a veces de repente siento que ¿qué pasa? Ahora mi cuerpo está peor, ahora tengo mucha más resistencia de todo, cuando en teoría ya llevo no sé cuánto tiempo y tendría que haber conseguido ya estar en que no me pasara esto, que no me sintiera así, y es todo el rato volvemos atrás y adelante, atrás y adelante. Bueno, gracias. Pues la otra parte de la que quería hablaros tiene que ver más con tapas, ¿no? Que sabéis que este niyama que tiene
que lo podemos traducir de muchas maneras, pero que tiene que ver con lo que nos hace equilibrar la balanza hacia el lado de voy a hacer esto que creo que me ayuda, voy a hacer esto que me sienta bien, aunque me cueste, ese peso que tengo que poner de fuerza de voluntad, de constancia, de fuerza de voluntad, básicamente, que aunque no me apetezca, bueno, venga, sé que es bueno para mí, voy, ¿no? Entonces, había un texto que he encontrado en un libro que es un libro de mindfulness, pero que tiene que ver mucho con lo que hacemos aquí, ¿no? Sí, dice, nuestras vidas son tan complejas y nuestras mentes suelen estar tan agitadas y ocupadas que es muy necesario, sobre todo al comienzo, proteger y apoyar nuestra práctica de la meditación, dedicándole un tiempo especial y reservar también, en la medida de lo posible, un lugar especial en el que podamos practicar cómodamente y sintiéndonos en casa. Ese debe ser un tiempo libre de otros compromisos y de cualquier interrupción para poder ser nosotros sin tener que hacer ni responder a nada. Y aunque tal cosa no siempre sea posible, resulta muy útil hacerlo así. Y una forma de alentar nuestro compromiso consiste en desconectar durante el tiempo que practiquemos todos nuestros dispositivos electrónicos. Es muy interesante en tales casos saber que ese es un tiempo y un lugar para estar exclusivamente con nosotros. Y es mucha la paz que de ese modo podemos obtener. Una vez que nos hemos comprometido con nosotros mismos a practicar de este modo, entra en juego la autodisciplina. No es difícil perseguir objetivos que redunden en nuestro beneficio, pero perseverar en un camino en el que tropezamos con dificultades y no vemos resultados inmediatos es algo que pone a prueba nuestro compromiso. Ahí es donde entra en juego la decisión consciente de practicar, independientemente del modo en que un determinado día nos sintamos, sea oportuno o no, y hacerlo con la misma determinación con la que practica un atleta. Tomada la decisión de practicar y elegido el momento adecuado, la práctica formal no es tan difícil como uno pudiera pensar. La mayoría de las personas tienen una cierta disciplina. Cenar cada noche requiere cierta disciplina, como también la requiere levantarse por la mañana e ir al trabajo, o dedicarse tiempo a uno mismo. No van a pagarnos por ello y tampoco es probable que nos inscribamos en un programa en el que la presión social nos obligue a cumplir con nuestra parte del compromiso. Nuestra práctica debe asentarse en razones mejores que esas. Quizás sirvan la capacidad de aprender a funcionar mejor bajo presión, de estar más sanos y sentirnos mejor, de estar más relajados, de confiar más en nosotros o de ser más felices. Uno tiene que descubrir por sí mismo, en última instancia, por qué ha decidido asumir tal compromiso. Bueno, pues esto de lo que hablaba, ¿no? Cómo necesitamos un poquitín de autodisciplina y de recordarnos por qué hago lo que hago, por qué hago esta práctica, por qué he elegido esto, y intentar saber que los momentos de dificultad nos pasan a todos, que no es algo que te pasa solo a ti, sino que es normal que en el camino todo el rato vaya apareciendo el momento en el que se pone de frente un muro más difícil de saltar, ¿no? Hablabas tú, por ejemplo, de la terapia. En la terapia pues es igual, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos dicho de empiezo a ir a terapia y me siento peor? ¿Para qué me he metido en hacer esto si estoy peor que antes, ¿no? Y no, es que estamos empezando a ser más conscientes de lo que nos pasa, para poder aprender a poder conectar con lo que nos pasa y iba a decir con tener cierto control, pero no es control, porque además no me gusta mucho eso, es
como acostumbrarnos a vivir con las dificultades, no que no nos ocurran dificultades, sino que nos demos cuenta que nosotros somos más grandes que las cosas que nos pasan, ¿no? Y hay un psiquiatra que lo explica de una manera muy bonita, es más en relación a los traumas, pero sería algo que lo podemos aplicar todos en lo que es una dificultad grande en nuestra vida, ¿no? Y él dice que esa dificultad o ese trauma es como una mancha en un mantel, ¿no? Entonces es una mancha que por mucho que tú la frotes y la laves no se va, no se quita. Entonces te puedes empeñar en pasarte toda la vida frotando el mantel, o otra cosa es tejer más mantel alrededor, hacer más mantel, que el mantel sea cada vez más grande, más grande, más grande. Con lo cual la importancia o la perspectiva de la mancha con respecto a la cantidad de mantel cada vez es más pequeña, ¿no? Si el mantel es muy pequeñito, la mancha va a ocupar mucho sitio y va a ser, ¿no? Se te va a ir la vista ahí. Sin embargo, si el mantel es muy grande, la mancha sigue, pero has construido más alrededor, ¿no? Entonces creo que es una forma muy bonita de verlo, ¿no? Como a veces no empeñarnos en acabar con estas cosas que a lo mejor no nos gustan de nosotros, a las dificultades que se nos plantean con bastante frecuencia, diría, sino construir herramientas, construir mantel que nos haga lidiar con todo eso, ¿no? Y creo que estos momentos de conectar con nosotros, el momento de la práctica física, de cuidar tu cuerpo, de poder cada vez tomar un poco más de atención a la respiración, a coordinar la respiración, que aunque seguramente pensáis que lo hacéis muy poco, lo de daros cuenta cómo respiráis, incluso haciendo esta práctica donde insistimos mucho en hacerlo, seguramente pienses, joder, es que me acuerdo muy poco, ¿no? Y estoy haciendo esto, y a pesar de hacer esto, y de que me lo digan y que me ponga ahí en la esterilla y todo, hay que ver que poco me doy cuenta de cómo respiro luego a lo largo del día. Pero creo que comparados con la media, lo hacemos bastante más. O sea que normalmente la mayoría de la gente ni se plantea nada de esto, ¿no? Entonces eso ya creo que es un paso muy grande para empezar a cambiar cosas y que tiene ya muchos efectos sobre nuestra salud física y mental. ¿Alguien quiere comentar algo sobre el compromiso, la disciplina? Pilar, ¿dónde está? Allí, el micro. Pues es que a mí me parece que las dos cosas de las que has hablado están absolutamente relacionadas, porque la dificultad para sentarte para hacer una práctica, la que sea, en cada momento, que es estar con uno, a menos que tengas un poco de disciplina, eso no lo vas a conseguir. Yo esta mañana estaba haciendo la práctica y de repente, ay, he puesto la lavadora, pero le he dado al botón, voy a levantar. No, sí, disciplina. Uf, es que me he puesto los cereales para el desayuno. Ahora sí, no, ahora estás aquí. O sea, y eso es disciplina. Disciplina es que la me he puesto, que ya me cuesta. Y disciplina es el no tenerlo también, o sea, las dos cosas no me hacen juntas un poco la determinación de ver y la disciplina para mantenerlo ahí. Y bueno, esto a mí me cuesta la vida cada día. Y ahora todavía me cuesta más la disciplina, porque no tengo la disciplina de venir a la sala, entonces es la disciplina de hacerlo, y ahí sí que es a pelo, o sea, no hay nadie más que yo en eso. Entonces, es todavía más costoso. Me puedo distraer con lo que sea. Me puedo distraer de ponerme, ya no que cuando estoy ahí, que eso sea lo que sino distraerme de ponerme. Encontrar mil excusas. Entonces, es un trabajo en el que estoy en unir las dos cosas y en lo que me expresa después y mirarme. O sea, que si quiero ir a poner la lavadora es porque no quiero mirar.
Sí, claro, decías que van muy unidas, tanto en lo que estabas hablando ahora de que necesitas un poco de disciplina, de fuerza de voluntad para querer tocar la intimidad o conectar contigo, pero a la vez también es como si la una interfiriera con la otra. Es decir, necesitamos las dos que vayan juntas, pero a la vez las dos interfieren, porque era lo que hablábamos al principio, es la dificultad, el miedo, la incomodidad de conectar con la intimidad me hace no tener fuerza de voluntad para ponerme. Pero muchas veces lo que nos decimos es, no tengo fuerza de voluntad, no soy capaz. Pero si vas más allá, lo que te das cuenta es que lo que tienes es miedo de tocar con eso. No es que seas vago o que tengas pereza, es que hay un miedo. Y ese miedo yo creo que hay que entenderlo y como ser compasivos otra vez con nuestro miedo, porque puede ser muy fuerte y seguramente has tenido un sentido grande en tu vida tener este miedo alguna vez. O sea, quiero decir con esto que muchas veces lo que hacemos es flagelarnos incluso más porque no soy capaz de hacer esta práctica, porque no soy capaz de... Me están diciendo que es bueno que conecte conmigo y no soy capaz y me pongo y lo dejo, me pongo y lo dejo. Es que seguramente ahí detrás de todo eso hay una dificultad muy grande que sería bueno poder ir poquito a poco mirarla, pero no castigarnos con que no soy capaz. Es que ese no ser capaz seguramente tenga un sentido, ha tenido un sentido. Y bueno, es ir a mirar eso, que es a veces lo difícil, como dar con eso, ¿no? ¿Qué es lo que me ha pasado para que yo tenga miedo a tocar la soledad, como decías tú, que creo que es un miedo universal? Lo que pasa es que no todo el mundo se da cuenta de que tiene ese miedo, ¿no? Es como el miedo a la muerte, ¿no? Es que lo tenemos todos, si te paras a pensarlo, lo tenemos todos, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría de la gente es como, no quiero ni hablar de eso, ¿no? Pero hay dificultades que creo que son universales a todos, y es eso, miedo a la soledad, miedo a que no nos quieran, porque como nos decía ayer Cándida en el curso, es genético, o sea, es una necesidad de sobrevivir, y para la supervivencia teníamos que permanecer en una tribu, en un grupo. Entonces, para estar en la tribu, para estar en el grupo, te tienen que querer. Y entonces tú tienes que hacer cosas para que te quieran, para que te admitan, para estar en el grupo, ¿no? Entonces, ese miedo a la soledad es un miedo a no existir. Es que si el grupo te abandonaba, si te estabas solo, te morías. Y cuando somos bebés, igual. Somos la especie que más necesita estar con un adulto para sobrevivir, porque nacemos muy inmaduros. Si nacemos y nos sueltan como una cebra en la sabana, no sobrevivimos, ¿no? Entonces hay una impronta genética, hay un impulso natural en eso. Entonces a veces es que quiero que no me pase este miedo a la soledad y saltarnos todo eso que está tan fuerte, que está en nuestro ADN. Creo que primero hay que entenderlo y decir, claro, esto tiene un sentido, a ver, no es que yo sea así o asao, es que esto tiene un sentido. Vale, ahora cómo pongo conciencia en eso y cómo puedo ir viviendo con esto, ¿no? Pero es muy fuerte, el impulso por sobrevivir es muy fuerte, y entonces hacemos cosas, y lo hemos comentado otras veces, ¿no? Como un niño, y esto lo explica muy bien Gabor Maté, que creo que es un terapeuta ahora mismo que está arrojando mucha luz sobre todos estos temas, sobre todo con el trauma, ¿no? Pero como él dice, cuando tú eres un bebé, un niño muy pequeño, una niña muy pequeña y necesitas sobrevivir, necesitas que tus padres, que los adultos que están a tu cuidado te protejan, tienes dos opciones. O, sobre todo cuando los adultos, claro,
tienen dificultad en que tú seas como seas. Por ejemplo, que te dé por llorar mucho por no sé qué, y entonces te digan que no tienes que llorar y se enfaden contigo porque llores, ¿no? Que va a llegar un momento en el que si se enfadan mucho, te castigan, sobre todo con la indiferencia, muchas veces como ahora no te hablo, o ahora te dejo ahí, y estas técnicas de la supernani que me horrorizan, ¿no? De dejarte llorar y llorar hasta que te agotes, ¿no? Estas cosas. O sea, un momento el niño entiende que si ser como yo soy es quedarme solo, no voy a ser como yo soy. Entonces empiezas a ser de otra manera distinta. Y ahí ya hemos comprometido nuestra naturaleza. Y hemos dado prioridad a la supervivencia. Prefiero sobrevivir y ser de otra manera que no sobrevivir. Entonces eso tiene un sentido que nos pase. Pero ahora ya de adultos es bueno que lo entendamos y lo empecemos a poder manejar de otra manera. Vea, ¿qué pasa? Ah, pensaba que... Digo, me va a decir ahora que no está nada de acuerdo. No, es que dice que le suenan las tripas, solo era eso. A ver, ¿alguien ha escrito algo por aquí? Ay, desde la postura de profesor, ¿podrías decirnos cómo crees que se puede motivar al alumno a afianzar su disciplina? Desde tu experiencia, ¿qué opinas? Pues, lo he dicho muchas veces, yo creo que la mejor manera de mantener una práctica es practicar. Es lo que te da el que puedas sostenerlo, es ponerte y cada vez, en general, cada vez resulta más fácil, aunque, como os digo, vengan épocas de crisis, que eso van a ser normales. Y luego a mí me ayuda mucho recordarme los beneficios que tiene, por qué es bueno para mí y por qué creo que es bueno para mí hacerlo, ¿no? Como darle el sentido de tengo que cuidarme para estar bien yo, para poder ayudar a los demás, para poder estar bien con los demás, para poder estar emocionalmente más abierto, para poder estar físicamente más sano, para que tener menos enfermedades, para que vaya cumpliendo años y me pueda valer mucho tiempo por mí mismo. Todo esto que nos da calidad de vida, yo creo, ¿no? Yo recordarme esto cuando se me olvida creo que me ayuda. Y entonces ponerme, y como decía antes, aunque era hablando más de algo más emocional, también ser capaces de tomarnos respiros, porque si nos ponemos muy obsesivos con lo que sea bueno para nosotros, ya sea el ejercicio, ya sea la alimentación, ya sea las horas que debo de dormir, si se convierten en obsesiones al final no son tan saludables, al contrario, nos van a perjudicar más, ¿no? Pero si voy consiguiendo, bueno, pues hoy a lo mejor he comido esto que no es tan así, pero lo he disfrutado porque me apetecía, estaba con amigos, yo qué sé, ¿no? Como podernos dar esa flexibilidad y no, que es lo que queremos con la práctica, ser cada vez más flexibles, que no es ser indulgente y no es decir, venga, pues me permito todo y no sé qué, no, pero es intentar buscar esa sabiduría que tenemos todos y que la podemos ir desarrollando sé que si escucho todo lo que me pide el cuerpo, si yo me escuchara, cuántas veces lo he dicho, con el azúcar, pues ya me escucho bastante, ¿verdad, Pilar? Estaría todo el día. Pero sé que si me pongo a nunca tomar nada, es que no puedo. Tengo que buscar un equilibrio. ¿No? Pues con eso, con todo. Si me pongo muy obsesivo con la práctica física, si me pongo muy obsesivo con que tengo que ser una persona muy conectada, estar en el presente y no sé qué. Y entonces pasa en este ambiente, igual que en todos, que nos desconectamos buscando qué técnica, qué método, qué ahora
me va a hacer conseguir eso, y es todo actividad para no conectar. Actividad para no conectar. Lo puedes hacer desde el punto de vista espiritual o desde otro punto de vista, pero desde el punto de vista espiritual puedes hacer tantas cosas para estar desconectado que desde otro punto de vista. Igual, ¿no? Y me acuerdo también antes que cuando hablabas, yo recuerdo no fue mucho, fueron unas semanas donde cuando todavía estábamos con las clases online dando yo por las mañanas, que entonces practicaba en casa porque me quedaba en casa a dar la clase online, y entonces practicaba solo. Y estaba en un momento muy difícil emocionalmente y necesitaba ponerme algo que escuchar mientras hacía la práctica, una charla de alguien, un no sé qué. No, era tan difícil hacer la práctica sin algo que me distrajera un poco de todo lo que me estaba pasando que no podía. Esto que no salga de aquí. No, me costaba mucho. Y esa fue la manera que encontré de darme un respiro. Vale, puedo hacer la práctica, pero me tengo que poner esto, o un poco de música, o no sé qué, porque de verdad yo solo en mi casa, con este silencio, sintiendo lo que estoy sintiendo, no puedo. Y luego ya cuando a lo mejor me empezaba a mover y pasaba un rato, ya sentía que a lo mejor podía apagarlo y ya poder seguir, ¿no? Pero como esto de las muletas que tanto me dice mi terapeuta, ahora te has roto una pierna, puedes no hacer nada y que tarde un montón en curarse, o puedes tener cuidado al apoyar, usar una muleta, ¿no? Como también ver qué es lo que necesitamos y apoyarnos en eso para poder sostener el camino espiritual y el camino de conectar, que es muy difícil, ¿no? El otro día ponía una amiga en Instagram un post que decía algo así como hoy quiero felicitar a todos los valientes que estamos sosteniendo un proceso, porque es muy difícil sostener el proceso, el que sea de cada uno, ¿no? Es muy difícil. A ver, Marta quiere comentar algo. Espera un momentín que voy a ver. Creo que ya te oímos. A ver, prueba. Hola. Sí, ahora si no, se oye bajito, pero si no te oye mucho yo lo repito. Vale. Bueno, en cuanto a esto último que decías, era tu momento para haberte hecho online, que era lo que querías. ¿Cómo? Que esto que dices de que necesitabas ponerte algo que te acompañara para practicar en casa, es que lo que querías era ser online. Claro. Claro, quería ser online, pero claro, a las 9 ya no estabais, estaba yo solo. Fíjate que alguna vez intenté, me acuerdo un día con Natalia Pina, que empezó a practicar muy tarde, y entonces cuando yo ya me iba a desconectar, le dije, bueno, como has hecho muy poquita práctica, si quieres nos quedamos los dos. Y me dice, no, es que tengo que dejarlo ya. Y dije, mierda. Digo, ya que me iba a quedar practicando con alguien, nada. Pero bueno, no era esto. Era en cuanto a lo que comentabas de etapas y las distracciones que decía Pilar, que bueno, lo que me encanta es saber que Pilar ha vuelto a practicar, aunque le sea tan difícil en casa. Es que estaba leyendo un tema de que hablaba de la meditación, pero que veía tanta analogía con la práctica, que es que, y decía, es quedarse en silencio con uno mismo, ¿no? Decía, es fácil decir que uno tiene distracciones, pero muy difícil, en cambio, saber qué clase de distracciones tiene. Estar atento a ellas es complicado por la propia naturaleza de las mismas. No se me ocultaba que en cualquier momento yo podía claudicar, ni que decir tiene que todas las razones que encontraba para abandonar eran buenas. Sí, como decía yo, encuentro muchos textos que hablan del mindfulness, de la meditación, pero que se aplican a la práctica, porque al final, a la práctica que hacemos, porque al final lo que hacemos tiene que ver todo con eso, ¿no? Entonces, distintas técnicas siempre tocan los mismos temas, ¿no? Porque es la dificultad que tenemos con nuestra mente,
¿no? Con lo que nos decimos y con lo que sentimos, las dificultades que tenemos. No sé si alguno aquí vio la obra de Ben, que es uno de nuestros alumnos. Hizo en Madrid, han estado haciendo una obra de teatro hasta finales de abril, que se llama Un delicado equilibrio, ¿verdad? Y no sé si la habéis visto, pero es una historia de una familia donde de repente un matrimonio vecino se viene a su casa a vivir con ellos, porque dicen que se han asustado mucho. Hay algo que les ha asustado muchísimo y que no pueden estar allí y que se vienen con ellos. Pero no te explican en la obra qué es ese susto ni nada, ¿no? Pero a mí lo que me llegaba era como que ese matrimonio ya eran de una cierta edad y se habían quedado solos sin sus hijos, y ellos contaban, es que estábamos de repente sentados en el sofá y nos ha venido un miedo, un susto tan grande que hemos cogido las maletas y nos hemos venido aquí con vosotros, ¿no? Y yo creo que lo que pasaba, ¿no? Mi madre decía, pero ¿qué es que no explican al final qué es el miedo ese que les daba, ¿no? Y yo digo, pues creo que lo que pasa es eso, es de repente te quedas como que a lo mejor ya te has jubilado y no trabajas, no están los hijos en casa, y si no has conectado con eso antes en tu vida, de repente a lo mejor llega un momento donde empiezas a tener tantas distracciones y no te queda otra que conectar con esa incomodidad, ¿no? Y puede ser tan aterrador que coges las maletas y te vas con gente porque no quieres estar con eso, ¿no? Entonces, es todo un tema esto, es muy difícil, muy difícil. Pero creo que es bueno saber que está. Y yo cuando te estaba escuchando hablar, esto de las noches, de no sé qué, digo, igual. Entonces, bueno, lo mal de mucho consuelo de tontos, pues a lo mejor. Pero saber que estamos en lo mismo y que al final nos terminan pasando cosas muy parecidas, hace sentir un poco de compañía en el camino, que es tan solitario, ¿no? Andrea. Bueno, yo creo que esto de mal de muchos consuelos de tontos ahora se llama humanidad compartida, Rafa. Humanidad compartida, que es lo que veíamos ayer en el curso de compasión, que yo no lo quería decir por no ser pesado con el curso, pero ayer Cándida contaba que esto de no sentirse solo es humanidad compartida. Es una manera mucho más bonita de llamarlo, la verdad. Sí. Bueno, tampoco era eso lo que quería decir, pero sí que va en referencia al curso, ¿no? Entonces, ayer cuando acabó el curso yo me quedé pensando, vaya, fíjate, ¿no? Que al final habló de las 5 áreas en las que te puedes cuidar, según Christine Neff, ¿no? Entonces, claro, era el cuerpo, la mente, las emociones, las relaciones y la espiritualidad. Y pensé, fíjate cómo la Ashtanga te cubre todo esto. Y el de las relaciones quizá no tanto, pero bueno, si tienes un grupo de WhatsApp que echa humo, pues quizá también. Y hablando todo al principio, es una reflexión que dejé ahí ayer, pero hablando todo al principio de lo que es la práctica física, cómo las clases tienen audiencia, ¿no? Y cómo estos espacios no tienen tanta, pensaba, claro, es que esto que a priori es una herramienta que te puede cuidar en 5 aspectos, también te puede invitar a entrar por esos 5 aspectos, quizá. Entonces, fíjate, ¿no? Cómo la práctica física, que sería a lo mejor lo que más se puede llevar al cuerpo, tiene toda la audiencia, pero estos espacios en los cuales a lo mejor ya pues se puede conectar con otras cosas de una manera más objetiva, porque en la práctica física también, pues no tienen esa audiencia, ¿no? Entonces, una reflexión que estaba diciéndome a raíz de lo que ha dicho al principio. Sí, muy interesante, Andrea, muchas gracias. Pero tiene todo el sentido que sea así, que sea la mayor audiencia sea primero en lo físico o en el cuerpo, porque nos resulta más fácil conectar con eso. Y lo normal es que con el paso del tiempo ese contacto con el cuerpo vaya abriendo otras cosas. Y en algún momento vas a tener que enfrentar con
esta incomodidad de la que estamos hablando todo el rato. Y entonces a lo mejor te vas a querer empezar a preguntar más cosas y a querer obtener respuestas, y entonces vas a buscar los otros espacios fuera de la esterilla para encontrar respuesta a eso, ¿no? Pero sí, a mí, bueno, yo que voy a hablar de esta práctica, ¿no? Pero estos 5 aspectos de los que hablas, el cuerpo, mente, relaciones, espiritualidad, ¿cuál era el otro? Falta uno. Emociones, eso. Las podemos tratar en la esterilla. Y has dicho, las relaciones, bueno, quizá en la práctica a lo mejor si tienes un grupo de WhatsApp y tal, pero que entiendo, ¿no? Y es verdad que la práctica en general es muy solitaria, sobre todo la gente que viene aquí a clase. Yo creo que los online estáis mucho más unidos, pero aquí cuando se viene presencial a la sala, como se habla muy poco, se interacciona poco, y además normalmente en las clases cada uno, no se llega todo el mundo a la vez y se va todo el mundo a la vez, como por ejemplo en una guiada, que ahí sí a lo mejor podría dar más espacio a poder relacionarte un poquito más, que ni siquiera en la guiada al final, porque mucha gente va terminando antes, entonces te vas yendo solo también, ¿no? Entonces llegas en silencio, te pones y también te vas solo, entonces hay poco espacio para relacionarnos, aunque estos espacios que hacemos sí que nos pueden servir un poco para eso, ¿no? Pero hay una relación que es muy importante, que es la nuestra, la de alumno-profesor. Y esa creo que yo cuanto más tiempo paso dando clase, más me doy cuenta de lo importante que es, lo sutil que es, porque no es una relación muy evidente de nos hacemos amigos y ahora nos llamamos por teléfono y quedamos los fines de semana, donde hay muy poco intercambio de lo que estamos acostumbrados a cómo sea el intercambio, pero creo que hay un intercambio de otra manera sutil pero que es muy profunda, ¿no? Y de esto hablaba Nazaret Castellanos, que es esta neurocientífica de la que os hablo tanto. La cercanía física, simplemente sin hablar nada, crea un cambio en nuestro campo, que tenemos todo como un campo energético alrededor, ¿no? Simplemente la cercanía física, sin llegar ni a tocarte siquiera, te afecta a ti y afecta a los demás, ¿no? Cómo se sincronizan nuestros corazones, cómo se sincronizan las mentes, cómo se sincronizan los latidos del corazón, y todo eso me parece alucinante, ¿no? Cuando empieza a haber confianza y se empieza a hacer una relación con cierta frecuencia de verte, y encima aquí los que estamos en la sala también hay contacto, un poco de contacto físico, y eso también mandas y recibes un montón de mensajes. Entonces allí hay una relación que es muy importante. Y yo estos días atrás, que como fue mi cumpleaños y me felicitasteis tanto, siempre alentado por José, que le digo por favor no pongas nada, y todos los años me peleo con él y todos los años tiene que poner algo, bueno, pero luego es verdad que me da alegría ver todas las felicitaciones, ¿no? Y decía, joder, es que y a lo mejor yo con esta persona casi no he intercambiado nunca una palabra, pero yo si yo busco aquí, yo tengo sensación de que yo quiero a esta persona, yo quiero a este alumno, yo quiero a esta alumna, ¿no? Se me mueve el corazón, ¿no? No sé, bueno, eso quería decir a lo que puntualizabas tú. Nada, gracias Andrea, porque es muy, muy interesante, ¿no? Estos 5 puntos que intentamos tratarlos en la esterilla, el cuerpo, la mente, la espiritualidad, todo, ¿no? Como intentamos que la práctica física vaya más allá de eso, Pero es un embudo donde está lo físico y luego pum, 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 ahí vamos más adentro. Y claro, lógicamente cada vez hay menos gente, ¿no? Y los maestros dicen que los que llegan al final es que son muy poquitos. Entonces es lógico, aunque yo me queje, entre comillas, de que hay poca gente aquí, ¿no? Porque es verdad que me gustaría que pudiéramos compartir más cosas, más personas, ¿no? Y porque creo que es muy rico lo que
sobre todo que cada uno cuente un poco su experiencia, creo que es muy rico, mucho más de lo que hable yo. Y otra vez, ayer decía Cándida, que no son tiempos perdidos cuando escuchamos a los demás. Y me pareció súper acertado eso, porque es verdad, no es tiempo perdido. No me estás quitando tiempo a mí de explicar algo súper importante. Es que es súper importante escuchar lo que tienen que ver los demás, porque ahí se aprende mucho, resuenas, emocionalmente te mueve cuando ves que a otra persona le está pasando algo, que es lo que te pasa a ti o lo que le ha pasado, ¿no? Y yo en la formación que hice de duelo durante un año siempre lo decía. Cuando se acababa el fin de semana decía, lo que me llevo es escuchar a los compañeros y las compañeras. Más que las explicaciones, más que los trabajos, más todo. Lo que a mí más me servía siempre, me llenaba, me entusiasmaba, me hacía vibrar, era escuchar a los demás, ¿no? Y entonces me gustaría que fuéramos muchos para escucharnos mucho. Pero bueno, es lo que es y ya está, ¿no? Estamos los que somos los mejores. Bueno, a ver, Bea, ya lo último. Hola, yo quería compartir un poco del tema de la disciplina que han preguntado antes. A mí me ayuda mucho pensar, bueno, pues que la práctica es algo que he elegido yo, que voy porque quiero, que no me obliga a nadie, y eso me da ánimo para practicar. Y que no voy a examinarme de nada y que nadie me va a examinar, que al final es algo bueno para mí. Entonces, cuando suena el despertador muy temprano, pues muchas mañanas digo, ¿a mí quién me manda a hacer esto? Y digo, pues yo. O sea, es algo mío y es algo para mí. Y entonces yo creo que eso me ayuda mucho con la disciplina. Pero bueno, si a mí me pasa eso, Sí. que piense que es para una misma y que nadie va a examinarnos, ni a juzgarnos, ni Exactamente. nada. Y que ni nosotras mismas nos tenemos que juzgar de hacerlo mejor, peor, o más rápido o más despacio. Y eso, pues a mí eso me anima. Sí, darnos cuenta que te pones en la esterilla y puedes parar en cualquier momento, es que nadie te obliga a seguir. Nadie, en cualquier momento puedo parar. Esta es mi decisión, seguir o no seguir. Entonces, si puedo seguir un poquito más, que sea haciéndonos responsables de que es mi decisión seguir ahí. Y si es porque me estoy sintiendo forzada por la mirada del profesor, por ejemplo, porque es verdad que sentirte observado desde fuera, bueno, ahora que no vaya a pensar que paro ya o que no puedo hacer esto, que no, en todo esto lo que nos metemos es trabajo, es darnos cuenta de que todo esto es mi discurso mental, ¿no? Habla de mí, no habla del profesor. Bueno, a no ser que el profesor sea un profesor que te esté obligando, ¿no? Pero aquí no, exactamente, nunca os hemos examinado ni nada. Yo nunca, cuando alguien ha parado, a lo mejor le he preguntado ¿cuándo has parado? Pero por saber en qué está esa persona, no porque vaya, ha parado antes, negativo, ¿no? Suspensa hoy en Astanga, no, eso no hay, no es por saber en lo que estás, ¿no? Los suspensos y los aprobados nos los hacemos nosotros. Es una proyección de tu mente, entonces es bueno darte cuenta de eso y decir si sigo o si no sigo es porque yo lo decido. Gracias, Bea. Pues hasta aquí, muy bien. Bueno, gracias y buen fin de domingo, de lo que queda, ¿vale? Bueno, gracias por venir. Chao.